Sí, por favor. Ok. Sí, gracias, qué amable. Bien, vamos a continuar. Ahora, digamos, el último sistema que estaremos revisando será el sistema de obligaciones de... A ver, perdón. ¿Si regresa o no? ¿Hacia atrás? Ahí está, perdón. Es el sistema de gestión de medios de impugnación. Todavía son dos más, perdón. No, tres. El sistema de gestión de medios de impugnación. Este lo estaré revisando de manera muy rápida. Inicialmente la presentación lo que consideraba, lo contemplaba, era todo el detalle de la sustanciación de un recurso de revisión, pero de manera interna, hacia las ponencias. Aquí básicamente son tres pasos muy sencillos en los que estarán interviniendo, que sería la recepción o la notificación de que ya se ingresó un recurso de revisión. Y bueno, para esto las personas estarán ingresando al portal con su usuario y su contraseña y estarán ingresando a esta opción de sistema de gestión de medios de impugnación. Una vez realizado esto, les mostrará una guía en la parte superior para lo que es la interposición de un recurso de revisión de solicitudes de acceso a información y de datos personales. Adicionalmente, podrán presentar o registrar un recurso de revisión contra el sujeto obligado por la falta de respuesta o la inconformidad de la misma. Y bueno, también estará la opción para consultar todo el historial de recursos de revisión que ya haya registrado dentro de la plataforma. Así que bien, como comentaba el sistema, lo que estará haciendo en este caso es mostrar ya de manera específica la relación de solicitudes de información que en su caso sean candidatas o susceptibles de presentar un recurso de revisión debido a que ya tienen una respuesta o en su caso la omisión de la misma. Esto dentro del término legal que establece la ley general derivada de los plazos y tiempos, digamos en el caso de que se haya registrado la respuesta a la solicitud o la omisión a la misma. Y bien, el formato para el registro del recurso de revisión, pues será de manera, digamos, habrá también dos modalidades. Uno será el electrónico y el otro el manual. Entonces, dentro del electrónico, pues ya toma todos los datos de la solicitud, números de folio, el nombre del recurrente, en este caso me iré más rápido, datos del representante legal en su caso, la forma en la que desea recibir las notificaciones. Perdón, aquí sí funcionó, si te regresas uno. Y bueno, el requerimiento de información adicional en su caso, respuesta emitida por el sujeto obligado, los documentos anexos en su caso, el que sigue. Las medidas y ajustes razonables, que son exactamente las mismas que revisamos hace rato, lengua indígena en este caso, las opciones de braille, macrotipo, que sería letra más grande, o versión en audio de la información, y las facilidades para las personas en el caso de que acudan a la unidad de transparencia. El aviso de lo que será el tratamiento de los datos personales de los recurrentes, y por último la opción de enviar el recurso de revisión. ¿La que sigue? Y bueno, este sistema estará destinado o orientado a lo que sería el registro de los recursos de revisión y hasta ahí quedaría. Ahora, para lo que sería el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, tenemos dos funciones aquí básicamente. Uno sería la sustanciación del recurso de revisión y en este caso sería todo de manera electrónica. La que sigue, por favor. Todo sería de manera electrónica y entonces como administradores de la herramienta tendremos que ingresar con usuario y contraseña y posteriormente acceder a la opción del sistema de comunicación. Dentro del proceso general tenemos la recepción de recurso de revisión, la sustanciación y resolución y la revisión, gestión de firmado y notificación de la resolución. Digamos, es un proceso que en el que su participación será realmente, muy puntual dentro de lo que sería el sistema y lo que estaremos viendo en uno de los flujos que se muestran más adelante. En este caso, se estará recibiendo el recurso de revisión, será el turnado a la ponencia y entonces para ello
en el proceso de sustanciación y resolución se hará la notificación a los involucrados, digamos, al recurrente y también a lo que sería el sujeto obligado. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes o avisos que estarán recibiendo a través del sistema y posteriormente lo que podrá hacer el sujeto obligado será enviar las manifestaciones y alegatos. En este caso tiene una ventaja esta herramienta y es como actualmente se maneja con la Administración Pública Federal, que no solo se permite el envío en una sola ocasión de lo que son las manifestaciones y alegatos, sino queda abierto dentro del el plazo o el término legal para que se hagan las notificaciones que sean necesarias. Digamos, se podrá enviar una, posteriormente pueden haber alcances en tanto no se cierre o no se vence el término legal para hacer esto. Después de esto vendrá la revisión, gestión de firmado y notificación de la resolución que ya emita el Pleno y en ese caso recibirán notificación de la resolución y es básicamente la intervención que habría a través de este sistema. La que sigue. Y bueno, los pasos generales del proceso: la recepción del recurso, el turnado, el envío y entrada y acuerdo, la admisión, la prevención o el desechamiento, la preparación del proyecto de resolución, registrar la información del Pleno, registrar la resolución firmada, el registro de la resolución firmada y la notificación de la resolución. Y bueno, en esto lo estaremos omitiendo, la que sigue. La otra, bueno, funcionalidades que son básicamente hacia el instituto y también dentro de esto la herramienta, algo de lo que permite es el generar documentos de manera automática, sobre todo para la parte del instituto. Muchos de los actos que estarán registrando dentro del sistema pues permitirá generar estos documentos en formato de Word, digamos, con todos los datos ya de la solicitud, del folio, el nombre de la ponencia, el nombre del comisionado. En este caso, toda esa información ya se genera en automático y tiene diferentes plantillas. Entonces, la funcionalidad también la estaremos, digamos, llevando más allá para que también en su caso la parte de los alegatos también podamos generar un machote y a partir de ahí o un formato digamos, con la estructura legal que debe de contener y facilitar la vida pues para todos los que estén involucrados con el proceso. ¿Sí? Y bueno, parte de algunas de las funcionalidades que habían mencionado hace un momento, la que sigue, registrar información del Pleno, registrar, bueno, es parte de las pantallas como se estarían viendo, sobre todo de manera interna, el registro de la resolución firmada, la notificación de la resolución y algunos subprocesos de apoyo, ¿no? La acumulación de recursos de revisión, en este caso, si hay acumulación, digamos, si en determinado momento se hace uso de esta funcionalidad de solicitudes múltiples que son dirigidas a la Federación, en este caso sí habría acumulación para los recursos de revisión. Está la ampliación, la audiencia, el envío de información, las manifestaciones y alcances, requerimientos de alcance y la notificación por otro medio. También en el actual sistema que se opera con el Ejecutivo Federal, se tiene como obligatorio el domicilio y el correo electrónico. Y en algunas de las reuniones que hemos tenido, pues ya les hemos indicado que no hay una obligación de parte del solicitante o el recurrente a proporcionar esta información, porque la ley general no lo establece como obligatoria. Entonces, pues habrá que buscar algún otro medio para poder hacer la notificación en su caso. Digamos, alguna de la preocupación que se tiene, sobre todo en el Ejecutivo Federal, es que durante años se ha operado bajo el esquema de la ley federal actual, en donde uno de los criterios del entonces CIFAI fue que el correo electrónico y el domicilio fuera obligatorio, para que también los sujetos obligados en su momento pues pudieran enviar algunos alcances a la respuesta y en ese caso pues se pudiera desechar el recurso de revisión. Ahora, siendo muy respetuosos de lo que es la norma y de lo que es la ley general, pues no tenemos como obligatorios este tipo de datos personales que ahora ya no están previstos dentro de este procedimiento. Entonces, habrá que buscar algunas otras opciones, digamos, para, en su caso, hacer notificaciones. En la que sigue. Y bueno, cada uno de estos que había
he mencionado: la acumulación, la ampliación, la audiencia, el envío de información, las manifestaciones de alcances, los requerimientos de alcances, la notificación por otro medio y las funcionalidades que había mencionado hace un momento. También hay un proceso de comunicados que estos procesos serán o podrán ser unidireccionales o bidireccionales, digamos, ya sea de parte de aquí del instituto, en donde les pondríamos enviar una notificación a través del sistema indicando que habrá en el mes de octubre o noviembre estará la Semana Nacional de Transparencia, habrá una invitación para todos ustedes. Se podría hacer una notificación oficial a través de esta herramienta, o en su caso se les pudiera enviar algún documento para que sea requisitado y pudiera hacer información estadística respecto del tema de solicitudes de información, datos personales, o pudiera estar relacionado con los recursos de revisión, pero en este caso sería un envío que se les haría a través de la herramienta y lo podrían regresar. O también algo de lo que se podría hacer sería una consulta vinculada o relacionada, pudiera ser con la interpretación de la ley general, digamos, dado que la ley general establece que el que tiene las atribuciones para interpretar la ley es aquí el instituto, pues se pudiera hacer alguna consulta a través de la herramienta. Entonces, esa es la funcionalidad que se persigue aquí. Y también algunas de las opciones que se tendrán es que a partir de las direcciones generales de enlace de aquí del instituto es que se le estarán haciendo llegar esos comunicados y estarán personalizados a todos esos enlaces que cada una de las direcciones generales de aquí del instituto atiende. Entonces, también se tendrá la característica de poder programar esos envíos con una fecha y una hora en particular. Por decir, hoy que es viernes, se podría programar para que el próximo lunes a las 9 de la mañana se envíe ese comunicado o esa notificación, y también de allá hacia acá se podrá hacer esa programación. Está el proceso de comunicados, en donde básicamente podrá venir un texto y se podrán incorporar documentos para el envío. La recepción del comunicado pues sería precisamente el texto y el documento anexo, y adicionalmente se podrá tener la referencia de todas esas comunicaciones que ha habido para consulta y a través de diferentes criterios. Y bueno, ahora sí, lo que sería el sistema, digamos, el más robusto y el más complicado por los alcances que tiene el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Y también, digamos, esto también algunas organizaciones de la sociedad civil nos decían, pues no lo vendan como que es complicado, ni complejo. Realmente para las personas que van a hacer uso de la herramienta va a ser muy sencillo. Como vieron hace un momento, para presentar una solicitud de información, pues será ingresar a una pantalla, seleccionar entidad federativa, seleccionar algún sujeto obligado en particular y poner de manera clara y precisa la solicitud, y esas facilidades serán a través de una sola pantalla en una sola plataforma. Ahora, para lo que es los portales de obligaciones de transparencia, sí, el reto que tenemos en todo el país es la estandarización de la información. Esta estandarización de la información, pues la base que ya tenemos son los lineamientos que ya aprobó el Sistema Nacional. Y a partir de ahí lo que se estará haciendo es que cada entidad federativa estará heredando o tomando toda la estructura que ya está definida o que se está afinando en este caso de todas las obligaciones de transparencia, y a partir de ahí incorporarán lo que son las obligaciones adicionales que estén ya previstas en las leyes armonizadas. Entonces ese es el esquema. Ahora, ¿cómo se va a manejar esto? Es lo que estaremos viendo aquí. Y las personas, bueno, igual en este caso sería no tanto las personas, los administradores. Ingresarán a través de un usuario y contraseña en su respectiva sección, y a partir de aquí tendrán una serie de opciones para interactuar a través de la herramienta. Básicamente el procedimiento, digamos, está la parte de la definición del sujeto obligado, la definición de entidades federativas con varias opciones, las unidades administrativas, que en este caso la unidad de transparencia es quien tendrá que dar de alta las unidades administrativas y los respectivos usuarios para posteriormente asignarles lo que son los formatos que están vinculados con las fracciones y artículos que les corresponden de acuerdo a sus atribuciones. Vendrá un apartado que va a ser complicado, el de los catálogos, porque pues no hay un catálogo de puestos nacional. Si fue digamos, para la implementación del POT que hay actualmente,
en la Administración Pública Federal fue realmente muy complicado el definir un catálogo de puestos o en su caso homologar los puestos, pues ahora con las atribuciones que tienen los órganos autónomos o los diferentes poderes y decir, bueno, pues tengo un catálogo de puestos a nivel federal, eso representaría algo realmente sería algo muy difícil. Ahora, si nos vamos al ámbito nacional, pues peor todavía, ¿no? Porque son la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatales de Derechos Humanos, cada quien con catálogos específicos, igual los órganos electorales, y así, ¿no? Nos seguimos con todos los sujetos obligados. Y esta parte más que nada aplicará para aquello que es, digamos, a toda luz, algo muy sencillo de poder interpretar para todos. Por decir, si tuviéramos un catálogo en el que habría que definir el sexo o el género de una persona, pues tendríamos que estar de acuerdo en cómo tendrá que quedar registrado dentro de los formatos de obligaciones de transparencia, porque en algunos casos podrá estar, digamos, registradas las diferentes valores como femenino, masculino, u hombre o mujer. Entonces, cuando se haga una consulta transversal a través de la herramienta, pues cómo es que se hará ese filtrado y cómo se tomarán las diferentes variables. Por eso es importante definir bien estos catálogos y en algunos otros casos, si no hay una posibilidad de definir un catálogo nacional, pues sí aquí incorporar lo que sería el código digamos, del puesto de un servidor público y la descripción de lo que sería un puesto, ¿no? Digamos, serían las opciones que tendríamos que dejar ya bien claras y a partir de esto, digamos, ya tener disponibles todas las estructuras y los formatos para poder incorporarlas a este sistema. Viene también la opción de carga de la información, la administración de los formatos. Esto de evaluación es algo que se solicitó dentro de la herramienta, sin embargo, no lo vamos a tener disponible, porque se requiere, digamos, aquí se hace una evaluación cuantitativa, no cualitativa. Hacer una cualitativa sería realmente complicado, que la herramienta determine si 3 registros dentro de un formato son muchos o son pocos, o si 10,000 son pocos o muchos, ¿no? Considerando que en algunos casos la ley prevé que se tiene que incorporar el padrón de beneficiarios de los programas sociales. Entonces estamos hablando de millones de registros, ¿no? Y en otros casos, si se estará registrando información contable, a lo mejor es un registro al año. Y esto se pudiera realizar a través del formulario web. Pero sí, esto estará disponible seguramente más adelante y para ello se requerirá definir criterios a nivel nacional, también para evaluar a todos de la misma manera. Viene una opción de configuración y respaldo de información también. La herramienta manejará información histórica en comparación con lo que actualmente se tiene dentro del POT, que se va sustituyendo de información que se va cargando. Aquí no, aquí se estará indicando de manera específica el año en el que se está cargando y los periodos de carga que están vinculados con los criterios adjetivos que están referidos en los lineamientos. Y bueno, para esto se parte de una configuración de órgano garante por entidad federativa, en donde pues se tendrá que definir la parte del ámbito federal y luego después de esto, una de las tareas que estará haciendo aquí el instituto es registrar la estructura relacionada con la ley general. Entonces nosotros hacemos este registro de toda la ley general o de las obligaciones de transparencia y a partir de ahí, tanto para la federación como para las diferentes entidades federativas, se tendrá que hacer, digamos, como una copia o réplica de todos esos formatos y en su caso se tendrán que incorporar las obligaciones de transparencia de las leyes ya armonizadas. Y bueno, el proceso que se estaría llevando a cabo, como comentaba, es heredar la configuración general, administrar la normatividad, administrar los formatos, hacer el registro de los sujetos obligados, también una parte importante y en la que también en su momento aquí Agustín Millán, con el proyecto inicial que se desarrolló, pues planteaba la importancia de que en lenguaje ciudadano se incorporen temas y subtemas para la búsqueda fácil y sencilla de la información. Digamos, habrá personas expertas y muy vinculadas con el tema jurídico que podrán identificar, pues el artículo 70, la fracción 28 está ligada toda con lo que son las adquisiciones, pero un usuario de a pie
pues cómo identificar esto, ¿no? Entonces, si ingresamos o si les damos la opción de consulta por tema, el tema educativo, pudiera ser el de programas sociales, seguridad, etcétera, y a partir de ahí derivarlo en subtemas, podrán llegar de manera mucho más sencilla a la información. También con una variable adicional en este caso, que es digamos, el esquema de operación de los portales de obligaciones de transparencia al día de hoy es prácticamente consultar un portal. Y de ese portal, pues, digamos, prácticamente la información está en documentos, casi en su mayoría, pero no puedo hacer un análisis sobre los contenidos que están en los documentos. Aquí el paso que estaremos dando es no solo el análisis sobre el contenido, sino que también podré hacer un comparativo entre información de diferentes sujetos obligados. Pudiera ser sobre prácticamente los 6,000 o podría ser de manera selectiva. En este caso podría indicar o le podría solicitar a la herramienta que me dé la relación de los servidores públicos o a lo mejor no servidores públicos, sino de las licitaciones, tomando el mismo tema, de aquellas adjudicaciones directas superiores a 10 millones de pesos, por decir, y que sean a lo mejor del INAI y del INE, por decir. Y de esos en específico me daría la información o podría incorporarle alguna otra variable, presidencia de la República y algún partido político, y en particular o de manera específica me daría ese dato. Así como eso se podría hacer un análisis comparativo de algunos otros formatos, no necesariamente de todos, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y sobre todo las obligaciones específicas. Pero bueno, sería parte de este proceso. El otro sería asignar todo lo que serían las obligaciones de transparencia que le corresponde a cada sujeto obligado, y luego vendría ya el proceso interno, comentaba, de dar de alta unidades administrativas y usuarios, y de esas obligaciones de transparencia que ya el instituto les haya asignado de acuerdo a las atribuciones que tienen y de acuerdo a lo que establece la ley general. Entonces en ese momento tendrían que asignar, digamos, todos esos formatos o esos artículos o fracciones que le corresponde a cada quien, de tal forma que cuando una unidad administrativa ingrese al sistema, lo que va a tener es la consulta de los formatos que le corresponden y podrá hacer dos cosas básicamente que veremos más adelante. Bueno, cada una de las entidades federativas como órganos garantes serán los administradores de cada estado. Y para lo que son las obligaciones ya muy específicas o particulares, se tendrá que solamente aplicarán dentro de esa entidad. Por ejemplo, ahorita tenemos la referencia de que el Congreso del Estado de Jalisco, dentro de la armonización de la ley de transparencia que hizo, o que emitió, en este caso es la entidad federativa que más obligaciones de transparencia tiene. Entonces también habrá que observar cómo queda el portal de obligaciones de transparencia de Jalisco. Y también, bueno, saben que al día de hoy se tienen, me parece que 8 leyes armonizadas, que son Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Morelos, Oaxaca y Tabasco. Son las que ya, perdón, Sonora, y entonces Sonora ya está en esto. También tengo entendido que algunos otros ya están también por tener leyes armonizadas. Dentro de esto también el Congreso de la Unión está también por aprobarla, y seguramente será la siguiente semana. Viene la configuración de la normatividad, en donde de manera específica se tendrá, una atrás de favor, sí. De manera específica se tendrá pues la configuración de artículos, fracciones, incisos, y con la descripción de cada uno de estos. Se podrá configurar esta normatividad, digamos, la normatividad de cada uno de los estados. También algo de lo que permitirá la herramienta será trabajar sobre una estructura vigente o sobre una normatividad vigente y una temporal. Esto de la vigente es sobre la que, digamos, en este caso, la que nos estaré aplicando de manera precisa sería la ley general, y es la configuración que traemos actualmente del sistema. En el momento, digamos, que surja o que ya se publique la ley federal, podremos generar una estructura derivada de esta, en donde incorporaremos obligaciones de transparencia, y esto no estará público en Internet, sino que tendremos una estructura vigente que será sobre lo que se estará trabajando, y una temporal que nos permitirá preparar
todas las obligaciones de transparencia adicionales y con, digamos, los formatos específicos que habría que cargar. Entonces, en este caso, estaremos con esta estructura vigente trabajando y luego vendrá la configuración de la normatividad, ¿no? En donde tendremos que definir, comentaba, los diferentes artículos, fracciones que estarán aplicando y para ello, bueno, pues vendrá la parte de las definiciones, que eso lo haría el administrador. Vendrán también la administración de formatos y es donde ya viene el tema más interesante. De la administración de los formatos también se pueden derivar un formato de otro, digamos, si en el caso del artículo, del artículo 70, fracción 1, que está vinculado con la normatividad, hubiera algún otro similar, pudiéramos tomar ese como base para construir otro. O podemos tomar también leyes completas para poderlas derivar y ajustarlas. Digamos, son de las funcionalidades que tiene la herramienta. El registro del formato y de acuerdo a lo que son los criterios adjetivos que vienen en los lineamientos, se establecerá en este caso la referencia o la relación con la norma, la descripción de lo que sería el formato, el artículo, la fracción, y vienen dos campos adicionales que son importantes. Uno de estos establece el periodo de actualización. Entonces, en los lineamientos se indica que el periodo de actualización para algunos casos pues podrá ser de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, en fin. Entonces, esto se anota aquí y también podrán tenerlo a la vista cuando consulten la herramienta. Y también viene el número máximo de registros. En este caso, por decir, si fuera el caso de, me parece que los estados contables, que estos se emiten una vez al año, pues entonces podremos indicar, aquí debe de haber solamente un registro. Y se puede anotar y queda como una restricción, una limitante dentro del sistema. Pero también en otro de los casos podríamos indicarle aquí el número 0 y esto nos estará definiendo que no hay un límite. Obviamente el sistema tendrá límites, pero no tendrá un límite, digamos, de 10 registros, 20, 100, 2000, 1000, y entonces queda abierto a poder incorporar información y esa es una de las facilidades que tendrá la herramienta. Lo que es la administración de formatos permitirá, bueno, ustedes lo verán de esta forma, y permitirá definir la estructura hacia adentro de ese formato, que es ya básicamente lo que viene en los lineamientos. Y en este caso se mostrarán de esta forma. Digamos, aquí es digamos, la referencia de lo que es la estructura de un sujeto obligado, en donde viene el área al que pertenece, el puesto, el cargo de servidor público, la clave, el tipo de integrante, y también viene algunos criterios de calidad de la información. En este caso todos los vamos a dejar abiertos, opcionales. No habrá, digamos, restricciones en una primera etapa para que la carga de información no represente, digamos, un problema dentro del proceso de aprendizaje de esta herramienta. Entonces se podrá definir si el campo es requerido o ese criterio, no son campos, son criterios, son los criterios sustantivos. Entonces el área al que pertenece será, ¿es requerido? No. El puesto al que pertenece es requerido, no. Así es como lo haremos una primera configuración. Luego viene también una opción si este formato tuviera muchos criterios, por decir 50, al momento de hacer una consulta a la persona le podría aparecer los 50 criterios en una pantalla y tendría que hacer un desplazamiento de manera horizontal. Entonces lo que estamos buscando aquí y de manera dinámica se le podrán indicar de estos criterios cuáles son los relevantes para que en una primera consulta le muestre a lo mejor 5 y ya una vez al momento de darle un clic y muestre el detalle de esto, pues muestre digamos, la totalidad de estos. Para lo que es, bueno, y aquí se podrán agregar tantos más, también tienen la funcionalidad para los administradores de mover el orden en el que se encuentra, simplemente con arrastrar y soltar hace esta funcionalidad la herramienta. Se pueden editar estos o se pueden agregar campos. Esta es la pantalla de edición de cada uno de los criterios, en donde viene el tipo de
criterio, y entonces los criterios son, y aquí es donde ya va más para los áreas de tecnologías, que es el tipo de texto corto, que digamos es básicamente una línea, el texto largo, que es una caja como esto, para prácticamente campos memo, el tipo fecha. El tipo fecha también tiene una serie de restricciones, o se pueden habilitar estas restricciones, en cuanto a si es opcional o no, o si la fecha tiene que ser menor o igual a la fecha de captura, o puede ser superior, o puede ser una fecha abierta. En este caso lo vamos a dejar abierto. Y como muestra o como un ejemplo sería que para el artículo 70, fracción 1, pues se tiene que indicar la fecha en la que se promulgó una ley, por decir, o una de las normas. Entonces, la fecha pues tiene que ser anterior a la captura. Entonces es donde es importante o toma relevancia pues los criterios de calidad de la información a publicar. Entonces, como comentaba, esto quedará abierto en una primera instancia para que se pueda cargar la información. También tendrá la posibilidad de definir números, y dentro de los números podríamos indicar que es solamente del 0 al 100, o el 5, el 10, el 30, etcétera. También permite campos tipo moneda, o criterios tipo moneda, en donde se puede definir el tipo de moneda, puede ser yuanes, euros, dólares, etcétera, ¿no? Eso también viene incorporado. Ahí, haciendo referencia al artículo 70, fracción 28, que tiene que ver con las licitaciones, se preguntarán bajo este esquema, cómo es que se podría hacer la publicación de la información, o cómo lo veríamos en una hoja de Excel o en una estructura de datos. Pues vendría la referencia de el nombre de la licitación, o del acto que se haya llevado a cabo para la adquisición de algún bien, el número, la fecha, y luego vienen las complicaciones, los servidores públicos que intervinieron, pues entonces ya viene la parte plural, en donde habría que hacer varios registros, o sea, los mismos datos que están referidos en los primeros criterios, como tantos servidores públicos hayan participado. Y luego viene la referencia de las empresas. ¿Cuántas empresas participaron? Pues en esta licitación fueron 5, y la información que se tenía anteriormente por 5 veces. Pero de los representantes de las empresas, ¿cuántas personas acudieron? Pues 3 o 4, y entonces empezamos a multiplicar, y para un solo registro entonces tendríamos a lo mejor 20 o 30 líneas dentro de lo que sería la equivalencia de una hoja de Excel. ¿Cómo se resuelve esto aquí? Haciendo un solo registro, y entonces tenemos la definición de que el tipo de campo sería un tipo tabla, o sea que digamos dentro de, y aquí perdonen la parte técnica, pero sería como tener el master detail o una estructura de relación en bases de datos. Esa es la salida. Entonces eso se tendría a través de los web service o a través de los XML. Ya con las áreas de tecnología, sí, ellos sabrán decirles de qué se trata esto, ¿no? Pero en este caso es parte de las soluciones y las salidas que se tienen para todas estas estructuras de datos. Entonces, comentaba, para el artículo 70, fracción 28 en específico, será un solo registro, y donde pidan varias cosas, pues habrá algo adicional donde se pueden hacer varios registros que lo vinculen con el primer registro. Básicamente es eso. Y esto para las diferentes opciones o los criterios que se tienen. Entonces, tenemos también aquí dentro del tipo de criterio, el tipo URL, en donde los documentos a los que se estará haciendo la vinculación, pues tendrán que residir en sus portales de Internet. Y aquí hay algo importante, que ya lo que también se establece dentro de los lineamientos es que todos los documentos, digamos los archivos de Word, los PDFs, todos los que estarán referenciados en obligaciones de transparencia, tienen que residir en sus portales de Internet. Y aquí comentaba que hay una doble ventaja. Nosotros no tendríamos la capacidad para almacenar todos estos documentos de todos los más de 6,000 sujetos obligados del país dentro de aquí, en donde nosotros pongamos la plataforma. Y adicionalmente el ancho de banda para acceder a eso sería la locura, ¿no? Entonces también hay algunos sujetos obligados que por la normatividad que tienen estarían obligados a mantener el acervo electrónico de documentos y a su vez incorporar información dentro de la plataforma. El reto sería pues mantener los que tienen y las mismas versiones acá.
porque ese sería una gran complicación o un gran reto en cuanto a control de versiones. Y luego pues, sería un doble trabajo. Si ya está en su portal, pues para qué publicarlo nuevamente, ¿no? Entonces, ahí fue una decisión que tomamos y la incorporamos dentro de los lineamientos para que la publicación que ustedes ya hagan de documentos o lo que ya tengan en sus portales, entonces simplemente se haga referencia a estos. De hecho, hace rato me consultaban de cómo sería esto, pues simplemente en los criterios o la información que ya se estaría incorporando, lo que se anotaría sería la URL o la dirección de internet precisa donde está un documento, ¿no? www.inai.org.mx, diagonal, a lo mejor archivos, diagonal, artículo 70, diagonal, 28, diagonal, y el nombre del archivo en específico, ¿no? O algo menos complejo, pero de esta manera se haría referencia, iríamos o ya con el vínculo electrónico se llegaría a su portal, al documento, y ahí ese sería el que tendría a la vista el usuario. Y también la pregunta aquí, ¿y de qué tamaño los documentos? Porque implica, o puede implicar el digitalizar documentos muy extensos. Digamos, en el caso de la Corte, el Consejo de la Judicatura, pues pueden tener documentos extensos o resoluciones que impliquen volúmenes grandes de información. O en su caso, algunas de las globalizadoras, digamos, de la Administración Pública Federal, en la adquisición, en la licitación de un barco, un avión, etcétera, pues también el anexo técnico es interminable, ¿no? Entonces ahí sí habrá limitantes y la sugerencia sería, pues igual creo que definir 10 o 20 megas de esos documentos que pudieran tenerse como referencia, que de hecho 10 megas se me hace mucho para una consulta, digamos, de un solo archivo y que una persona quiera accederlo a través de un dispositivo móvil o inclusive a través del internet de la casa o de la institución donde le esté accediendo, ¿no? Entonces, sí son cosas que tenemos que afinar perfectamente bien. Continuando, la que sigue, de favor, tendríamos la administración de estos criterios que comentábamos en donde se pueden editar. La que sigue. También indicaba que se pueden modificar el orden y dependiendo de ese orden que se dé, también las estructuras de datos que se descarguen, ya sea ese archivo de Excel o la referencia del XML, pues tendrá ese orden que se define aquí. ¿La que sigue? ¿Ok? Lo que sería la descarga de estos formatos precisamente sería en esta opción, donde aparece como una hojita de Excel. Ya baja la estructura dentro de un archivo de Excel, ese lo pueden requisitar de manera directa o si no también lo que es un XLS, que es la definición de un XML, y perdón por los tecnicismos, pero es en la parte de tecnologías que podrían tomar estos documentos y los que se dedican a la parte de desarrollo pueden extraer la información de los sistemas para depositarlos en ese tipo de archivos o documentos. Y bueno, vendría también lo que sería, bueno, la visualización previa de cómo se vería un formato, que igual la captura sería muy similar a esto. Y también la habilitación, digamos, se pueden definir formatos teniéndolos disponibles dentro del sistema sin que estén públicos o sin que tengan acceso todavía a ellos. Hay una serie de controles dentro de esto. La parte de los catálogos que ya la había comentado, la que sigue. La administración de los sujetos obligados, que en este caso pues estaríamos dando de alta, es una tarea que tendríamos aquí en el instituto los aproximadamente 890 sujetos obligados. Y para también otra de las características para cada sujeto obligado, que les asignamos un código, el sector al que te pertenecen, el logotipo, el nombre, un nombre corto, la dirección electrónica de su portal, la ubicación. Entonces aquí también estaremos solicitando las coordenadas para que aparezcan a través de Google Maps y a través de esto pues también las personas pueden identificar dónde están las unidades de transparencia. La que sigue. Comentaba la asignación de los formatos para un sujeto obligado en específico. Aquí tomamos el caso de un sindicato y lo que se tendría que hacer o lo que nosotros estaremos haciendo, y será algo similar que la tarea que llevarán a cabo con las unidades administrativas, será darle un clic aquí y entonces aparecerá una pantalla como esta, donde vendrá la normatividad, los artículos, y lo que podremos hacer será seleccionar un artículo en específico para agregarlo a la normatividad que le aplica a un sujeto obligado
o en su caso lo que harían ustedes para las diferentes unidades administrativas. Esa sería una tarea de la unidad de transparencia. La administración de las unidades administrativas, lo que se tendría que llevar a cabo sería, digamos, parten de cero, las van agregando, les van apareciendo aquí, y una vez que ya las tengan, entonces, esta es básicamente la definición, y vendría la asignación de los formatos. Está en la unidad administrativa, se le da un clic aquí, y entonces lo que estará apareciendo sería algo como esto, ¿no? Ya me asignaron a mí como sujeto obligado ciertas, digamos, ciertos formatos o lo que sería la normatividad que me aplica, y vendría de manera específica para una unidad administrativa, pues indicará, bueno, el artículo 70, fracción 3, pues te aplica, lo incorporo acá. Y eso es lo que le va a aparecer cuando ya ingrese con su respectiva cuenta. La que sigue, de favor. Y bueno, ya para finalizar, los 3 métodos de carga. Uno, que sería el formulario web. Comentaba que para 1 o 2 registros, digamos, en donde no implique un gran esfuerzo y se puede hacer esto en línea, y sería esta carga. El otro sería a través de archivos de Excel, digamos, es una funcionalidad que ya incorporamos y que estaría más orientado para digamos, la gran mayoría de los usuarios en las unidades administrativas, y también la incorporación del XML, en donde se carga un archivo que trae un volumen considerable, o podría tener un volumen considerable de registros dentro de ese documento, se incorpora a la plataforma y aparece ya dentro del sistema. Y la última opción ya sería para la interoperabilidad de sistemas. Sí habría que tomarlo todavía con un poco más de, digamos, de reserva, porque sí se requiere ya que tengamos bien afinada esta versión de los formatos, dado que el estar programando y de repente surge una modificación al formato, pues entonces hay que hacer más programación y más programación. Entonces, ese sí hay que tomarlo con precaución, comentaba, para poder tener estos. Sin embargo, esto también ayudará mucho a la interoperabilidad de sistemas, y que la información de manera sistematizada o automática puede estar dentro del sistema de portales de obligaciones de transparencia. ¿La que sigue? Y bueno, y para la carga de la información se haría de esta manera, digamos, al ingresar aquí a la opción de carga, aparece otro submenú y posteriormente mostrará una pantalla como esta, en donde al darle un clic a este vínculo, nos mostrará una pantalla así. Aquí ya nos estará mostrando los registros que tenemos, a lo mejor tendremos 10,000, 20,000, y aquí nos dirá registro 1 de 20,000. Si queremos agregar uno de manera manual a través del formulario, entonces aparecerá de esta manera. Aquí el tipo de normatividad, hay un catálogo. Si se coloca el puntero del mouse sobre este icono, traerá la referencia de ayuda de cómo llenar en específico ese criterio. La que sigue. Y bueno, para adjuntar un formato que sería el archivo de Excel o el XML, se tendría que acceder a esta opción, y finalmente el sistema lo que haría es nos diría, este formato en específico es un archivo de Excel que pesa X cantidad en kilobytes, y lo empezará a procesar y les emitirá un acuse de recibo. Al final, cuando termine de procesar ese documento, emitirá el estado del procesamiento. Logró incorporar todos los registros sin algún problema, y entonces se los indicará, o en su caso rechazará el archivo por completo o el documento. ¿La que sigue? Y bueno, con esto terminaría digamos, la presentación de los 4 sistemas. Así que si tienen alguna duda sobre esto, estoy a sus órdenes, o alguna pregunta. Sí, seguramente. Buenas tardes. Sí, tengo 2 preguntas. La primera, en la intervención anterior se comentó que el soporte estaría a cargo en el primer nivel de servicio por parte de los sujetos obligados. Perdón, ¿por dónde está que no lo ubicó? Ah, ok, sí. Sí, sin embargo, se comentó o se ejemplificó a través de la revisión de la computadora, del hardware, vaya. Pero todo el servicio y el soporte sobre la plataforma, ¿quién será el encargado de darlo? ¿El propio INAI o el sujeto obligado deberá implementar un programa de soporte para, sobre todo,
apoyar a los usuarios con las dudas que salgan en todo lo que acabamos de ver. Y la segunda pregunta sería si una de las obligaciones de transparencia se puede asociar para su atención y carga de la información, como lo acaban de hacer la demostración, a varias unidades administrativas o solo una. Gracias. Sí, de acuerdo. El soporte del servicio es una responsabilidad directa de aquí del instituto y habrá dos modalidades, ¿no? Una sería si es un problema técnico que ya tenga que corregirse, digamos, por algún defecto digamos, de fábrica del producto, entonces será a través de una empresa. Esa empresa ya se tiene contratada, es un contrato abierto con un monto máximo de 10 millones que está vigente de aquí a diciembre. Y ahí se consideran diferentes servicios. Dentro de esos, el soporte técnico. Pero también en la parte operativa, quienes lo estaremos atendiendo de manera directa seremos nosotros a través de la mesa de servicio que comentaba. Ese será el esquema. Con lo que respecta a las obligaciones que pudieran aplicar a diferentes unidades administrativas, también está previsto. Aquí la regla sería cada unidad o la unidad administrativa que incorpore información específica será la única que podrá modificarla. La otra unidad administrativa vinculada o relacionada con el mismo tema no podrá modificar esa información. Es un caso, digamos, muy particular que también nos lo planteó la UNAM. La UNAM pues, es una institución muy grande también donde dentro de cada una de las facultades pues llevan a cabo licitaciones. Entonces nos decían, pues los contratos están por todos lados. Si un formato en específico se podrá asignar a diferentes unidades administrativas y la respuesta es sí. Por allá teníamos otra pregunta. Sí. Una duda muy sencilla. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reflejarse la actualización? Perdón, no se escucha. ¿Cuánto tiempo tardará en reflejarse la actualización? La actualización. En reflejarse la actualización, digamos, ya una vez que se incorpore un documento o se haga el registro de información dentro del sistema. Exacto. Ok. Sí sería de manera, digamos, cuando se haga a través del formulario web, sería de manera inmediata. Cuando se haga a través de los documentos, sí podrá tardar 1 o 2 días. Pudiera ser dependiendo si nos acercamos a la fecha límite, porque habrá que considerar que son ya un poco más de 6,000 sujetos obligados, y de estos 6,000 sujetos obligados, pues definirán diferentes unidades administrativas. Si consideráramos 10 unidades administrativas por sujeto obligado, que seguramente no es el caso, pues nos iríamos a 60,000. Entonces vamos a suponer que el último día están subiendo 60,000 documentos. Entonces el procesamiento sí va a tardar o puede tardar 1 o 2 días. Ese sería el esquema. Digamos, al principio la carga tardará a lo mejor segundos o minutos y estará en línea o estará disponible dentro de las opciones de administración que ustedes tengan. De acuerdo. Sí, por aquí hay otra pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes. Para efectos de la carga de información, por ejemplo, en el caso de nosotros en particular, vamos a hacer cargas masivas de información. Algo que nos está haciendo falta, quiero saber, la pregunta sería, ¿quién sería el responsable o quién es el encargado de definir los campos de la información? O sea, me refiero, por ejemplo, al formato que van a tener cada uno de los datos y más o menos como para cuándo estaría disponible. La otra pregunta sería cuándo estaría disponible y si lo tienen contemplado, que se puedan hacer pruebas de carga de datos para verificar que la información esté correcta. Esas serán 2 preguntas. Sí, de acuerdo. Y respecto a la carga masiva de información, el responsable de definir los criterios o los campos es el instituto, pero digamos en el afán de tener bien claro, digamos, sobre todo algunas obligaciones de transparencia que son muy específicas, el caso de ustedes, que digamos la materia no es fácil, creo que una vez que ya estén disponibles, o sea, las estaremos compartiendo con ustedes y creo que tendrá que haber una retroalimentación para afinar y definir bien esto. Digamos, el imponerlo como tal, pues nos podría llevar a casos o a situaciones de un incumplimiento por no conocer muy bien a detalle algunos temas. Entonces, sí, lo que estamos esperando es, una vez que ya, digamos, esta es la estructura, lo que tenemos, pues puede haber una retroalimentación.
La disponibilidad de esto será a partir del 5 de mayo, a lo mejor unos días antes, y también estamos habilitando ya un portal de pruebas y el que estará ya en línea, disponible, digamos, a partir del 5 de mayo. Pero, digamos, esta otra parte en la que es importante tener un sistema a través del cual se pueda pues, practicar, familiarizarse con la herramienta y todo, pues ese ya lo tenemos previsto y de hecho tenemos ya una versión en línea de pruebas que en los próximos días también se la estaremos liberando y les daremos algunas claves de acceso. Así es. Y, ok, básicamente eran las preguntas, sí. Por allá tenemos otra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, nada más, yo veo que se hace mucho énfasis en las áreas adjetivas de las instituciones, es decir, en la parte administrativa, etcétera, pero nosotros que formamos parte de áreas adjetivas, la verdad es que cualquier requerimiento de información para nosotros es un verdadero reto, porque incluso la misma normatividad interna no nos obliga a dar determinados resultados porque estamos sujetos al funcionamiento del día a día de las instituciones. Entonces, y la mayor parte de esos documentos no obedecen a formatos, sino, por ejemplo, en el caso de Cámara de Diputados, a criterios eminentemente políticos. Entonces, por ejemplo, la extensión de los archivos, 25 megas, la verdad es que en una sesión ordinaria, para nosotros 25 megas no es totalmente insuficiente. Inclusive hemos probado varias plataformas para poder subir documentos y no sé si para los usuarios esto puede representar pues como una limitante en la que ellos interpreten que no se les quiere dar la información. Entonces, en ese sentido, pues yo pondría primero preguntar si pudiese ampliarse la extensión del tipo de archivos con los que nosotros contamos, porque la mayoría son digitalizados, o sea, no son archivos digitales, sino tenemos que escanear documentos de más de 200, 300 páginas, incluso por expediente, como pudiera pasar en el caso del Poder Judicial. Entonces, la primera pregunta sería esa, con respecto a la extensión de los archivos, en términos de espacio. Y segundo, bueno, eso se puede resolver con que les digamos que se presenten y entreguen un disco. Entonces, pero si hay una persona que se registra como anónimo, ya nos ha pasado, que piden información de expedientes y al momento de entregarse ellos piensan que casi los vamos a estar buscando, monitoreando o que vamos a espiarlos por el hecho de hacer una petición de información y entregársela o en fotocopias o entregárselo en un disco, en un medio magnético. Entonces, yo creo que pudiera resolverse esta situación si es que se quiere mantener el anonimato de del usuario que pide información, ampliando el tamaño, si es que se puede esta situación. Sí, de acuerdo. El ampliar el tamaño, digamos, los formatos también hay que procurar que sean formatos abiertos, como lo establece la ley general. Adicionalmente, la limitante o la restricción pues depende mucho de la infraestructura tecnológica con la que cuente cada sujeto obligado. En este caso, si ustedes disponen de la suficiente infraestructura para almacenar, digamos, una opción sería en infraestructura propia o en otros casos pues sería la nube y también pues tener cuidado de que no contengan datos personales, ¿no? También información de la que hay que publicar, sobre todo la referida en el caso del artículo 70, fracción 28, los contratos, anexos técnicos, en su caso las versiones públicas se habla, pues entonces hay que generar esas versiones públicas que habrá que llevar al comité y también hace un momento comentaba de que seguramente aquí tenemos una tarea todavía por hacer dentro del instituto para agilizar esas sesiones de los comités de transparencia para dejar, digamos, un precedente, un antecedente de la clasificación de cierta información y que no sea necesaria llevar una segunda sesión de lo mismo, porque digamos los contratos pues, prácticamente todos habrá que proteger los mismos datos, ¿no? Que pudiera ser el domicilio de una persona, una cuenta, un RFC, etcétera. Entonces eso hacerlo miles de veces para algunos casos, pues sí será un tanto complicado. Y comentaba de lo del tamaño, pues el tamaño más que nada dependerá de las capacidades institucionales en las que si ustedes tienen esa facilidad, digamos, sobre todo por la tarea institucional
de generar documentos grandes y si pueden ponerlo eso en un repositorio donde se conserve durante años, no habría problema para ello, no habría una limitante y sería parte de las políticas internas que estarían definiendo y eso se respetaría como tal. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que si no hay alguna otra, daríamos por concluida esta sesión y agradeciéndoles su interés y su tiempo. Muchas gracias. No sé si es que tenga en este caso alguna. Ok. El licenciado Agustín Millán. Pues muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una primera aproximación con los sujetos obligados del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Les agradecemos infinitamente el interés, la presencia de altas autoridades, de los titulares de transparencia también, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura, de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por supuesto, vemos que aquí hay presencia de fundamentalmente de áreas administrativas, de las áreas de tecnologías o de informática, según se denominen en sus respectivas instituciones. Vamos a estar muy atentos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo creo que con esta muy espléndida explicación que nos han dado tanto el ingeniero José Luis Hernández como el licenciado Carlos Mendiola, ustedes tendrán un panorama mucho más completo. Yo me comprometo para hacerles llegar a los titulares de las unidades de transparencia las presentaciones que el día de hoy se han expuesto por parte de mis compañeros directores generales y por supuesto que estaremos muy atentos, siempre en un acompañamiento muy respetuoso para los poderes legislativo y el Poder Judicial de la Federación, para que ustedes tengan la posibilidad de cumplir en tiempo y en forma con todas las exigencias que hoy nos marca la Ley General de Transparencia y lo que viene de las nuevas exigencias, de las nuevas obligaciones que tenemos en puerta con la Ley Federal de Transparencia. Verdaderamente, muchas gracias a nombre de las y de los comisionados del Instituto, que tengan muy buena tarde. Concluimos antes de tiempo por la espléndida exposición de José Luis Hernández y verdaderamente muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Muy buena tarde. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias.